Buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy continuamos con nuestra última sesión del curso de elaboración de tesis. Estimada doctora, ¿nos escucha? Sí, empezamos. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los organizadores de B-Lawyer. El día de hoy, como bien ha dicho nuestra anfitriona, hoy es nuestro último día, que son las conclusiones. En la sesión pasada abordamos lo que era, ¿cómo estás, mi querido Marco? Abordamos lo que eran la discusión de resultados, ¿sí? Sí, lamentablemente todo tiene su fecha, ¿no? Y su final, pero seguramente Bill Lawyer va a hacer las gestiones para volver a estar juntos y seguir compartiendo estos espacios que son importantes para todos los estudiantes y todos los profesionales. La clase pasada, como les decía, hicimos la discusión de resultados. El día de hoy nos toca hacer las conclusiones y los resultados propiamente dicho. Las conclusiones eh, son importantes porque son el resultado de la investigación, ¿no? Es lo que queremos llegar a comprobar en función a las hipótesis y a los objetivos. Queremos ver si nuestras hipótesis y si nuestros objetivos se han podido probar. Entonces las conclusiones deben responder a cada una de ellas. Con eso nos vamos a dar cuenta si hemos tenido éxito en la investigación. Pasamos, por favor, Isabel. La pregunta es que, ¿cómo es que se redactan correctamente las conclusiones de investigación? Primero, hay que establecer que nosotros tenemos una matriz de consistencia, aunque suene a reiterativo, como verán, es un documento primordial en lo que es la investigación. Nosotros tenemos que ver si nuestra matriz tiene, por ejemplo, 3 problemas específicos. Quiere decir que yo tengo que hacer 3 conclusiones, ¿sí? Si tengo 5 problemas específicos, quiere decir que son 5 conclusiones. Entonces las conclusiones están unidas al número de problemas, ¿no? O al número de hipótesis, al número de objetivos, que es el mismo, y igual van a ser las recomendaciones. Porque hemos dicho que todo tiene que ser coherente, ¿cierto? Todo tiene que estar en armonía, todo tiene que estar homogéneo. Entonces, estas conclusiones van a responder en el mismo número que tenemos en la matriz de consistencia de hipótesis y de objetivos. ¿Ok? La redacción va a ser en función a los resultados que yo he obtenido. ¿De dónde he obtenido los resultados? De la aplicación de mi instrumento. No nos olvidemos que el instrumento, que es la encuesta, se ha elaborado y se ha estructurado en función, las preguntas salen y se obtienen en función a los indicadores. Y esas preguntas pertenecen a una dimensión, y esa dimensión pertenece a la vez a una variable, ¿no es cierto? Entonces, si esos indicadores, esas dimensiones responden a una variable, es porque es la problemática que nosotros nos hemos planteado y que es, ¿no?, lo que hemos querido resolver, lo que queremos responder, la problemática que nos hemos planteado. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Las conclusiones, ¿qué son? Son respuestas, vuelvo a repetir, a los problemas formulados, que vienen a ser las preguntas, y guardan una relación, una estrecha relación con los objetivos y con las hipótesis, ¿no? Que se van a sustentar y se van a afianzar y se van a agarrar de los resultados que hemos obtenido en las encuestas. Lo que pasa es que en las conclusiones no se ponen los resultados. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de la investigación tenemos un capítulo que dice resultados, ¿no es cierto? Entonces, en ese capítulo se va a vaciar los resultados de cada pregunta. Cada pregunta va a tener sus gráficos, va a tener su estadística, ¿no? Y va a tener su tabla.
tabla estadística. Y cada tabla y cada figura, ¿no?, tiene que tener una interpretación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer las conclusiones, tenemos que conocer ya esos datos, ¿no? Ya se aplicó el instrumento, ya conocemos la estadística, qué porcentaje han dicho que sí, qué porcentaje han dicho que más o menos, qué porcentaje ha dicho que pocas veces, nunca, sí. Entonces, son aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta. La mayoría hace una conclusión y cree que está haciendo una base teórica. Habla del autor, pone teorías. No, no, no. La conclusión me tiene que responder. Si yo en mi objetivo puse que voy a determinar, ¿no?, que existe, si la variable tal se relaciona o se incide o se influye, yo tengo que decir si es que lo he probado o no. Si yo he puesto mi objetivo que voy a analizar, tengo que decir cuál es el resultado del análisis que yo he hecho. Si en mi hipótesis yo he dicho que se relaciona significativamente una variable con la otra, y esa significancia he dicho que es positiva, tengo que destacar cuáles son los aspectos positivos que he encontrado. Y si yo he dicho que su relación es significativa pero en el aspecto negativo, tengo también que señalar. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo debe responder a la hipótesis, a los objetivos. ¿Ok? Siguiente. Los criterios importantes para lograr buenas condiciones son, primero, presentar al menos 3 conclusiones que deben ser redactadas en párrafos valiosos, ¿no? Pero cuando decimos valiosos es porque, vuelvo a repetir, deben responder a lo que me he planteado. ¿Cuál es el secreto para hacer una buena conclusión? Yo les doy siempre como un tip, colocar, copiar y pegar la hipótesis o el objetivo en la parte superior antes de comenzar a redactar, ¿sí? Para que cuando yo redacte me dé cuenta y conclusión a dónde va, qué es lo que tengo que probar. Una vez que ya he redactado la conclusión y que veo que tiene relación con la hipótesis que he puesto o el objetivo que he puesto, automáticamente borro a esa conclusión, ese objetivo o esa hipótesis que he pegado, ¿sí? Solamente para guiarme y ver que se tiene que responder a lo que hemos dicho. Siguiente. Asimismo, deben responder las preguntas de investigación contrastando las hipótesis. Encuesta. La encuesta debe hacerse, mi querido Marco, en función a los indicadores. Mayormente son 20 preguntas, ¿sí? Dependiendo de las dimensiones. Y a veces, por ejemplo, una variable tiene 2 dimensiones, ¿no? Cada variable tiene 2 dimensiones, tiene 4 dimensiones, ¿no? Entonces, de repente, en cada dimensión yo tengo 5 indicadores. 5 por 4 son 20. Son 20 preguntas, que es lo que se debe hacer en el común denominador en un instrumento, ¿no? Igual puede ser en una ficha, igual 20 preguntas, son los aspectos que yo voy a evaluar o lo que voy a analizar. Realmente este curso pues queda corto para todo lo que se tiene que aprender. Entonces, hemos dicho, ahí está, que se debe responder las preguntas que va a contrastar con la. Exacto. Puede haber más de una pregunta, mi querido Marco, ¿eh? Más de una pregunta. Pero el número, digamos, considerable, pertinente, es 20. Nadie quiere hacer más de 20 preguntas. A veces nos preguntan, oye, ¿cuántas conclusiones, cuántas preguntas tiene? Señor, hágame una encuesta. ¿Cuántas preguntas tiene? 25, 30. Ay, otro día decimos, ¿no? Porque ya decimos que es mucho. Entonces yo creo que 20 preguntas son suficientes, donde refleja todo lo que se quiere decir. Ok, muy bien, siguiente. Enlaza cada objetivo de su tesis con cada conclusión, lo que les acabo de decir. Cada conclusión debe pertenecer al objetivo o a la hipótesis. ¿Es importante? Claro que sí.
Una de las primeras preguntas que le va a realizar el jurado es decirle que si usted en sus resultados ha podido responder. Sus conclusiones responden a lo que usted se ha planteado. ¿Sí? Entonces, ellos también hacen la conclusión en la que ponen la estadística. En la conclusión no tiene por qué ir de cifras estadísticas, porque para eso está el capítulo de resultados. En la conclusión es reflejar esa cifra estadística en una semántica adecuada, ¿cierto? En función a lo que yo quiero destacar del trabajo, a lo que corresponde. Siguiente. Las conclusiones deben ser directas, afirmativas y precisas, basadas en todas las evidencias disponibles. ¿Ven? No debe ser copia del resumen o de los resultados. No, no tiene por qué ser igual que los resultados porque los resultados están en su capítulo. No tiene por qué ser igual que el marco porque el marco lo tiene su capítulo. Pero sin embargo, en la conclusión se evidencia todo. ¿Qué quiere decir? Que yo me rodeo de los resultados, del marco, de los antecedentes, de la estadística, de la interpretación, para yo sacar una conclusión aceptable. Hay, hay alumnos o hay investigadores que sacan una conclusión y dicen, la conclusión responde significativamente a la hipótesis que se planteó en la investigación y copian las variables. No, no es así. Si yo he dicho que se resalta, que se relaciona positivamente, tengo que destacar por qué es positivamente, qué es lo que me ha hecho llegar a esa conclusión, de qué elementos, ¿no?, me he rodeado yo que me han hecho llegar a esa determinación. No, no es un par de líneas frías, no, tengo que justificar, ¿sí?, por qué se ha hecho. Siguiente. Dice, copia y pega el objetivo determinado, ¿sí? ¿Ya ven? Hacen lo que yo digo, ¿no? Se copia, el objetivo ha sido, en este ejemplo, el objetivo ha sido determinar el grado de influencia de la competitividad en la rentabilidad de las pymes, ¿sí? Entonces yo tengo que ver en mi conclusión, yo he dicho que voy a determinar, entonces voy a explicar cómo es que se ha determinado el grado de influencia. Por último, voy a señalar qué grado de influencia existe entre la competitividad y la rentabilidad de las pymes textiles, ¿sí? Cómo lo he obtenido, es los elementos importantes que yo quiera destacar, ¿sí? Acá estoy probando el objetivo, ¿no? También voy a probar o voy a responder a la hipótesis. Siguiente. Se cambia el verbo que está en infinitivo a tiempo pasado, ¿no es cierto? Yo he dicho mi objetivo que voy a determinar, pero en la conclusión yo ya lo determiné, ya lo hice, pues, ya lo apliqué, ya lo estudié, ya lo evalué, ya lo analicé. Entonces, en el momento que yo redacto, ya no será que voy a determinar, sino decir, en esta tesis, a mí particularmente no me gusta poner la tesis, pongo, en la investigación se determinó que el grado de influencia de la competitividad en la rentabilidad de las pymes se origina por esto, usted, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En la anterior decía determinar, y acá ya se determinó, ya estoy concluyendo, ¿no? Y señalo por qué elementos, por qué aspectos es que estoy concluyendo. Siguiente. Los resultados se presentan en los hallazgos del estudio a través del análisis de la información cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, ya hemos dicho que vamos a evaluar cualidades, ¿no? Cualidades, bueno, malo, eficiente, deficiente, eficaz, ineficaz, etc. En la cuantitativa, cantidades, pero puede ser una mixta, de repente, ¿no? Que tenemos cuantitativa o cualitativa. Mayormente en el derecho son cualitativas, ¿no? Entonces, los resultados se obtienen de qué? De la estadística, ¿no?, que se presenta también en un análisis
que corresponde al instrumento que yo apliqué, si es una ficha o si es una encuesta, ¿no? Se presentan en orden de acuerdo igual a los objetivos específicos. Si yo tengo 20 preguntas, esas 20 preguntas en el capítulo de resultados equivalen a 20 hojas. ¿Por qué? Porque cada pregunta va en una hoja, ¿no? Acompañada de su tabla que lleva las cantidades y los porcentajes, quienes contestaron algunas veces, pocas veces, etc. Ahí viene la figura, ¿no? Que ya viene en función a tortas o barras, a lo que es el investigador, en donde establece los porcentajes igual, y de ahí viene la interpretación, ¿no? La interpretación que se le hace a cada figura. Entonces, esto corresponde a igual al número de preguntas. Si yo tengo 20 preguntas, tendré 20 figuras, 20 tablas. Si yo tengo 30, y así sucesivamente. Tengo 10, 10. ¿Sí? No pueden haber 20 preguntas, saco 25 figuras. ¿De dónde saqué las otras 5? ¿De dónde me salieron? No, no se puede hacer eso. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Siguiente, la discusión que ya le hemos hecho, ¿no? En la clase pasada, que es el apartado donde se establece una relación integral y coherente con el marco teórico y las investigaciones, ¿no es cierto? La discusión de resultados es la que yo comparo mis resultados con los resultados de las investigaciones. Pero doctora, yo he puesto 8 investigaciones allá. No quiere decir que voy a utilizar las 8. Voy a utilizar las que yo considero, que es importante y que se relacionan más con mi trabajo, ¿cierto? Ok. Siguiente. Entonces, hay que tener algo bien claro, ¿no? Las conclusiones deben tener una buena semántica, una buena redacción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la exposición en el momento de la sustentación, eh, hay que tomar en cuenta que el jurado le va a decir, váyase a las conclusiones. Entonces, yo tengo que destacar qué es lo que he encontrado, qué es lo que he advertido, cómo lo he encontrado, cómo lo he estudiado, qué es lo que he aplicado para llegar a esas conclusiones, para llegar a esos resultados. Las cosas no se encuentran de casualidad. ¿Qué métodos he aplicado? ¿En cuánto tiempo me he demorado la encuesta? Una discusión de resultados es una redacción, pues, ¿no? Se supone que los alumnos ya han terminado y conocen eso, eso ya tendría que ser un curso práctico. Eso es semántica. La discusión de los resultados, las conclusiones, es la semántica que tiene el alumno. Si el alumno lee poco, no escribe mucho, le va a costar redactar. No sabe cómo abordar, ¿no? Pero en una discusión de resultados, lo primero que debo hacer yo es comenzar diciendo qué es lo que yo he encontrado de mis resultados y decir, asimismo, en la investigación tal, y voy a poner una de las investigaciones que ha puesto como antecedentes, el autor señala, pone sobre qué, ¿no? Lo cual vamos a señalar, yo coincido con el actor, no coincido con el autor, etc. Es muy importante. No,
hay que tomar en cuenta que se necesita en esa parte y en toda la construcción de la investigación, pues yo necesito definitivamente un asesor, pues, ¿no? Un asesor que es el que me va a ayudar a redactar, que es el que me va a llevar de la mano para ir desarrollando cada una de estas cosas, pero el asesor no se los va a hacer. Él les va a explicar cómo se hace, les va a dar un ejemplo, pero ustedes son los que tienen que tener una redacción. Y eso es lo que pasa muchas veces en la investigación. Los alumnos no saben redactar. Lo decía Humberto Eco, ¿no? Los alumnos no saben pensar. Entonces, si yo no sé pensar, ¿qué quiere decir? Tampoco sé escribir, ¿no? Porque no me sé expresar. Por eso hay una serie de guías en la que nos enseñan a cómo se unen las palabras, cómo se unen las frases, cómo se conectan las ideas, ¿no? Para ayudarnos a obtener una semántica más enriquecedora, porque esto es un trabajo de investigación. Entonces, hay que tener en cuenta mucho todos estos aspectos que son importantes, que son primordiales, pero que sin embargo mucha gente los deja pasar, ¿no? Eso es importantísimo. Los docentes, los jurados, son a veces muy minuciosos en eso, ¿no? Cuando no tienen de dónde agarrarse en la investigación, porque la investigación está bien hecha, entonces el jurado dice, la semántica, ¿no? La semántica está mal dada. Bueno, pues ya eso ya es una cuestión de redacción, ¿no? Por eso es que muchas veces decimos, oye, en este tipo de trabajo debería haber docente de, de lenguaje, ¿no? De comunicación, como se llama ahora, porque sí hay grandes falencias. Ya tienes una nueva población y ya tienes ya más definido, tienes que en función a tu matriz, vuelvo a repetir, es que vas a hacer las preguntas, Marco. Es en función a la matriz. Tienes que conocer bien el tema para poderlo realizar, ¿no? Entonces, no nos debemos conocer y no nos debe quitar el sueño, pues, ¿no? Si no conocemos, no leemos, ¿cómo queremos redactar? Y hay personas que, por eso es que las conclusiones salen tan mal hechas, ¿no? Porque las hacen muy sencillas o tan sencillamente las mandan a hacer. Yo pregunto, una persona que se dedica a hacer trabajos de investigación, esos negociantes, ¿cómo pueden hacer bien unas conclusiones si ni el mismo investigador lo hace? ¿Cómo una persona que no ha hecho el trabajo o que no conoce el tema o que no es abogado puede arribar a conclusiones válidas? Difícilmente, difícilmente va a poder llegar a este tipo de situaciones. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos en el momento de poder redactar, ¿no? Las, de ahí vienen las referencias. Las referencias en algunas universidades le ponen bibliografía, en otras le ponen referencias bibliográficas, ¿no? Las referencias también en algunas universidades ponen referencias bibliográficas digitales, ¿no? Y otras netamente textos. Todo se hace en función a normas APA, tipo de letra, tipo de espacio, cómo se colocan los links, orden alfabético, cómo se colocan los autores, ¿no? Y hay una cosa, los alumnos muchas veces pues llenan hojas de referencia bibliográfica. Entonces, dependiendo del jurado, nos vamos a las referencias bibliográficas o bibliografía y agarro un autor al azar. Le digo, graduando, dígame, ¿en qué parte de su investigación, en qué parte de su marco teórico usted ha utilizado a este autor? ¿Qué es lo que ha recogido que usted lo ha plasmado en su investigación? El alumno ahí se desmaya, pues, ¿no? Porque muchas veces lo han puesto por rellenar la bibliografía, pero ni siquiera han abierto ese libro. Entonces, ahí no saben qué contestar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí.
Claro que hay algunas respuestas que ya son unos tics que se dan para salir del paso, ¿no? Rápidamente. Pero seguramente ya esos trucos los enseñaremos en su momento, de repente en otro curso, cuando sea un curso teórico práctico. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos, como la bibliografía, el marco y todo lo que se ha visto, se enumera en el índice. Tiene una numeración en los índices. Las figuras y las tablas que vienen de un capítulo de resultados también se enumeran. Hay un índice general, ¿cierto? Que es el que me da la universidad en función al estructura. Pero una vez que yo termino en ese índice, genero otro índice más. Como este índice se llama índice de tablas y figuras. Tabla 1, tengo que poner de qué trata la tabla 1. Tabla 2, igual. Figura 1, igual. Figura 2, igual. ¿Sí? Eso le permite al lector saber en qué página, ¿no?, se responde a cada una de las cosas que nosotros hemos evaluado a través de la estadística. Pero sin embargo, también existen aspectos importantes como los anexos. Y los anexos van en la estructura del índice, pero no se enumeran. Los anexos no llevan numeración. ¿Qué son los anexos? Mayormente ponemos la matriz, ponemos el cuadro de operacionalización, a veces ponemos leyes, normas, ponemos artículos, documentos, informes, porque yo quiera destacar y quiera hacer ver que me he utilizado eso para, para recoger datos que me han servido para mi investigación. Eso lo puedo poner. No se enumeran. ¿Cuántos anexos puedo poner? Los suficientes, los que yo considere pertinentes. Pero doctora, yo he hecho 60 encuestas y las 60 encuestas las quiero poner como anexos. No, eso no se pone. Las puedo tener compiladas en un anillado, ¿no? Porque de repente algún docente es acucioso y dice, oiga, pero quiero saber si es verdad que usted ha aplicado estas encuestas. Ah, ya, ustedes la tienen. Pero no quiere decir que se van a poner en el trabajo de investigación. ¿No? No es necesario. Lo que se pone solamente es la hoja donde lleva el instrumento que se va a aplicar oportunamente. ¿Ok? Claro que sí, Marco. Y ahorita voy a terminar porque ya esta parte es muy pequeña, muy reducida. ¿Qué más sigue, Isabel? Sí, doctora, pasaré a compartir el siguiente documento. Ok. Entonces, ponlo por favor, Marco, tu matriz. Entonces, señores, hasta ahí es lo que son las conclusiones, los que son las recomendaciones y los anexos. Las conclusiones no son difíciles. ¿Por qué van a ser difíciles si yo he hecho la investigación? Tengo que saber qué he hecho. Las recomendaciones es lo que yo he concluido y que recomiendo para solucionar eso, ¿no?, a corto, largo o mediano plazo. Si yo tengo 3 conclusiones, debo tener 3 recomendaciones, ¿sí? Todas tienen que tener coherencia. Ahí está las técnicas de recolección de datos. Tenemos entrevistas, tenemos la encuesta, tenemos la ficha de observación, diccionario de datos, diagramas. Acá lo más común, lo que vamos a utilizar mayormente es la encuesta, ¿no? Para una entrevista, dice, es una conversación dirigida con un propósito específico que usa un formato de preguntas y respuestas. Lo que pasa, en las entrevistas a los entrevistados no les gusta, ¿no? No les gusta poner su nombre, quieren que sea anónima, entonces no puede ser, pues porque por algo es una entrevista. Determina la posición que ocupa de la organización del futuro entrevistado, sus responsabilidades, se preparan las preguntas que se van a plantear, se fijan los límites de tiempo, eligen el lugar. Pero hay preguntas incómodas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su posición? ¿Está de acuerdo con la administración? Entonces, esas preguntas no quieren contestar, tienen miedo, se filtre, ¿no? Entonces,
A veces una entrevista es sesgada o vota el resultado que se. Los tipos de preguntas son preguntas abiertas y preguntas cerradas, aquellas preguntas que describen hechos o situaciones por parte del entrevistado. Las preguntas cerradas, en las preguntas cerradas las respuestas posibles están cerradas al entrevistado, ¿no? Debido a que solamente pueden responder con un número finito, tal como ninguno, 1, 15, sí, no, etc. Asimismo, la ficha de observación, ¿no? Es definitivamente un instrumento en la que va a llevar igual que la encuesta, las dimensiones, los indicadores, y va a llevar campos en los que yo quiero determinar aspectos que yo considere si es que se han cumplido o no dentro de ese proceso. Mayormente corresponde para evaluar expedientes, normas, análisis. Yo voy a hacer 30 expedientes, tengo que tener 30 fichas de observación, porque cada una va a reflejar a un expediente. Entonces, luego todos esos datos se van a vaciar con un estadístico para obtener los gráficos y los porcentajes. Se puede observar a una persona o una actividad, se puede observar una operación y sin intervenir para nada, dice, y se puede observar y estar en contacto con las personas observadas. Mayormente las fichas de instrucción o de observación, o fichas de cotejo, como se llaman, están establecidas para valorar aspectos que yo quiera ver si se han desarrollado. Por ejemplo, si yo agarro un proceso disciplinario en una entidad administrativa, voy a decir cuántas personas solicitaron el uso de la palabra. Los 30 expedientes tengo que marcar, y ese campo está en la ficha, tengo que marcar solicitaron o no solicitaron. ¿Sí? ¿Cuántas personas fueron sancionadas? Todo eso va a estar respectivamente en la ficha. ¿Okay? Esos son en los instrumentos. Sigue, sigue. La encuesta, sin embargo, es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa. Ya hemos dicho, va a ser en función a la muestra. Debe ser anónima, ¿no? Pero cuando estoy tocando aspectos personales, como les decía en la clase pasada, sí voy a tener que tener una autorización de la persona. Por eso las encuestas deben dirigirse en forma anónima y en tercera persona. La pregunta debe ser, ¿conoce usted? ¿Sabe usted? ¿No? Pero no es de que directas, ¿no? ¿Cuántas veces la han violado a usted? ¿Cuántas veces ha sido víctima de feminicidio? No. ¿Cuántas? No. ¿Cuántas veces ha delinquido? No. Porque ahí sí ya necesito un consentimiento. ¿Eh? Entonces, no nos olvidemos que cómo voy a aplicar la encuesta en función a mi población. Si mi población es menos de 100, le voy a aplicar a todos. Si mi población es más de 100, le tengo que aplicar la fórmula para poder sacar el porcentaje que le corresponde. El cuestionario no es que vamos a realizar o vamos a escoger las preguntas que se me ocurren, o que me sugiere mi compañero, o que me sugiere mi profesor, no. No se olviden que ese instrumento va a responder a problemas, a objetivos y a hipótesis. Por lo tanto, deberán desarrollarse en función a los indicadores y a las dimensiones que son materia de investigación, ¿cierto? Para poder contrastar cómo es que se están. Bajamos, baja, baja. Asimismo, tenemos diagramas de flujo que mayormente se utilizan en investigaciones eh, cuantitativas, economistas, las personas que están trabajando áreas de la salud, ¿no? Porque se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta, de ofrecer un producto. Son básicamente en cantidades, ¿no? No se utilizan en las cualitativas. Se pueden desarrollar planes para reunir datos, generar teorías, discutir las formas de estratificar los datos, examinar el tiempo requerido, etc. Bajamos. El diccionario de datos, los diccionarios de datos son el segundo componente del análisis del flujo de datos, ¿cierto?
se desprenden de este tipo de instrumentos, ¿no? Porque los diagramas llevan fórmulas, datos, escalas, y todo eso se debe reflejar y se debe explicar, así como que hiciéramos un glosario, para que la persona que va a leerlo lo pueda entender mejor. Muy bien, bajamos. No, todo eso es para los números, ¿ok? Esos son, señores, básicamente algunos de los aspectos, pero ustedes van a desarrollar más ficha de cotejo y encuesta con cuestionario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, Marco, por favor, ponemos, le das el espacio para que Marco ponga su matriz. Sí, doctor, está habilitado para compartir. Regularización de las edificaciones y desarrollo urbano. No. Edificaciones es muy amplio. No sé de qué edificaciones me hablas. De bienes muebles, de bienes inmuebles, casa habitación, locales comerciales, proyectos urbanísticos, escuelas, parques recreativos, no sé. Y tienes que establecer qué tipo de edificación. Si yo digo regularización, no sé a qué te refieres con regularizar. No sé si voy a regularizar el plano, la licencia, el proyecto, el permiso, el presupuesto, no sé, ¿sí? Si te das cuenta, no me dice nada tu título. Esta primera variable no me dice nada. Si me dice desarrollo urbano, menos. Porque el desarrollo urbano es amplio en una localidad, en un departamento, en un distrito. Desarrollo urbano encierra muchos aspectos. Si te das cuenta, lo que yo tengo que entender que ese título no es título, no son dos temas, pero no hay el título todavía. Son dos temas. Yo quiero agarrar un tema sobre regularización de edificaciones. Uf, voy a encontrar 1000 temas. Quiero agarrar un tema sobre desarrollo urbano. Voy a encontrar otros 1000 temas. ¿Sí? De esos temas voy a escoger qué quiero desarrollar. No ¿Okay? entiendo, doctora. Acá todo está en ideas. Hay una Doctora, claro, doctora, una consulta. Yo quería enfocarlo un poco este tema al tema de la regularización de edificaciones de bienes inmuebles, ¿no? Básicamente las construcciones informales, ¿no? Eh, am, Mayormente en el Perú hay un problema que las personas construyen pues sin licencia de edificación, ¿no? Y eso genera un problema en el desarrollo urbano del distrito, Pero ¿no? la construcción Desarrollo urbano informal se hace de todo, y ahí tú no me estás estableciendo de qué. ajá, en todo caso, lo precisaría Claro, colocando está muy general regulariza- eso. Yo ya les he enseñado a hacer. regularización No, no de pongas edificaciones. regularización. ¿Por qué vas a poner regularización? La Bueno, porque regularización debe ser una dimensión. ya. Mm, Entonces, ¿cómo pondría construcciones informales y el desarrollo urbano en el distrito de Suquillo? No. Construcciones informales no me estás diciendo nada. Hay construcciones informales de todo tipo. Tienes que Eh, sentarte qué quieres hacer. bueno, sobre los bienes inmuebles, ¿no? Entonces esa es otra cosa, pero todos son bienes inmuebles. ¿Los locales comerciales son bienes inmuebles o no? Sí, Pero de uso comercial, ¿no es cierto? claro. Lo que Entonces pasa es tienes que que sentarte qué quieres hacer, pues. sí, mire, doctora, justo con relación a este tema, yo había visto algunos antecedentes, ¿no? De otros estudiantes de Derecho también que habían investigado sobre este tema y habían hecho, pues, encuestas
y entrevistas a algunos funcionarios de la municipalidad, ¿no? Y ellos como los entrevistaban y bueno, preguntaban, ¿no? ¿Qué tan, qué tanta relevancia había, ¿no? De que los propietarios, ¿no? Del distrito puedan Yo creo que no regularizar debes sus... leer la encuesta, sino debes leer el planteamiento del problema. Sí, La justamente en base a descripción de eso, la realidad problemática. claro, ¿no? Justamente en base a esa realidad problemática que otros antecedentes normativos, bueno, otros antecedentes en tesis se han realizado, es que más o menos he planteado esto, ¿no? Hay un tema muy similar de una tesis que he visto, que han hecho una investigación similar a esta, pero en el distrito de La Molina, ¿no? Lo Ellos, que pasa es que vas a encontrar muchos títulos como el que tú me estás presentando, ujú, ¿no? Y eso no quiere decir que esté bien. No ujú, quiere decir que todo lo que encontremos en la web o en las páginas están bien. A mí si un alumno me trae un título como este, lo jalo, ujú. porque no me está diciendo, no me está dando un título, me está dando temas, me está dando ideas de lo que quiere hacer. Desarrollo urbano, por Dios, desarrollo urbano tiene millones de temas. Regularización en las edificaciones, hay millones de temas. Y es más, entra ahorita a Google y por temas sobre regularización de edificaciones o problemas, te van a salir un montón. Desarrollo urbano, ¿qué comprende? Te van a salir un montón. Claro. Entonces yo no puedo Entonces, hacer el todo de un todo, tienes que centrarte qué quieres hacer. claro, claro. En este caso podría ser de las viviendas multifamiliares, ¿no? Sería más Claro, específico proyectos, ¿no? ahí, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, ahí tal vez podría, doctora, ¿usted cómo lo consideraría? Tal vez, ¿no? Poner em, regularización de edificaciones de viviendas multifamiliares. Tal vez es más específico así. No, yo no le pondría regularización. Porque si tú sabes que hay algo que regularizar, entonces, ¿cuál es la problemática? Ya, ok. Entonces, podría poner, Regularización yo se lo pondría como dimensión, porque ese es el ok, problema. ya. Vamos a regularizar y no vas a poner a regularizar, vamos a regularizar las construcciones, las edificaciones, las licencias, por ejemplo. Yo no voy a regularizar edificaciones. Ese es una falsa apreciación. Yo regularizo el proceso para que continúe la edificación o no. Claro, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿Tú regularizas la construcción o regularizas los procesos? los procesos. ¿Tú has escuchado a algún ingeniero, algún arquitecto que diga, ay, me voy a tal obra porque voy a regularizar el edificio? Claro, el proceso en sí, es el Ah, proceso, otra porque el cosa. edificio ya existe, ¿no? Ah, es otra cosa. Así es. Entonces, pondría No, no bienes inmuebles. adivines, tienes que leer. Ujú. Así no se hace un título. Ya, entonces te pongo tal cosa. No, tienes que leer. ¿Qué problemas existen en la regulación, en la regularización de los procesos, en las edificaciones, de los multifamiliares, lo que tú quieras ver? Ahí te van a salir todas las regularizaciones. Por ejemplo, yo te pregunto, si ese edificio se está haciendo en una zona donde no es la zonificación, ¿vas a poder regularizar el proceso? Am, no, Ah, entonces tienes que leer qué problemas se presentan en los impedimentos para continuar con las edificaciones sobre las edificaciones. Hay algunos que sí se van a poder regularizar los procesos, como hay otros que no. claro, claro. Están impedidos. Claro, ese sería, claro, otro enfoque, ¿no? Sí, sí. Yo lo que quería más o Otro menos, enfoque no. Otro enfoque no. No es otro enfoque. ujú. Yo quería ver, bueno, o sea, más o menos investigar, ¿no? ¿Cuál era la posición, por ejemplo, ¿no? de la municipalidad, ¿no? Con respecto al tema de la formalización, digamos, de esos procesos, ¿no? Lo que son las viviendas multifamiliares, para y cómo contribuye, o sea, cómo se relaciona esos procesos de regularización
de viviendas multifamiliares para el tema de lo que es el desarrollo urbano, ¿no? Que ellos tienen como proyecto, como plan, ¿no? Mayormente cada municipalidad tiene un plan de desarrollo urbano y en base a eso ellos avanzan, ¿no? Para que el distrito no crezca desordenadamente, ¿no? Algo así, esa era la idea, ¿no? El fondo, ¿no? De lo que quería investigar, ¿no? Y ver la posición que ellos Yo tienen, te ¿no? aconsejaría que leas bien y bastante sobre el tema que quieres hacer. No, los temas no se sacan solamente de lo que yo veo, sino que leo cuál es la problemática que acarrea, lee informes, qué es lo que pasa, los informes de las municipalidades, Contraloría, no sé, vivienda, no sé, para que puedas darte una idea y puedas plantearte una problemática. Listo, Porque mi listo, visión, mi visión no va a superar la realidad. Está claro. dado en informes. Ujú. Listo, listo, doctora. Entonces, lo voy a enfocar más a lo que usted me comenta. Sí, léete eso y ya, este, con eso vas a poder darte y vas a ver que cuando lo hagas te vas a dar cuenta de que, no, no es como yo pensaba, ¿no? Vas a, vas a aclarar tus ideas, vas a ampliar tu panorama. Listo, doctora. ¿Ah? Marco, gracias. ¿Alguien más, señores? ¿Alguna pregunta? Aprovechen porque hoy es el último día de clases. Solamente Marco parece que es el único que se va a graduar. A ver, un ratito voy a leer acá. Solamente Marco. Dice, Marco es. Hay que tener mucho cuidado con eso, señores, ¿sí? El planteamiento, la elección, la problemática no se obtiene de lo que yo conozco así pobremente, no. A mí me interesa hacer un tema, está bien, pero tengo que leer sobre el tema, ¿no? Tengo que buscar informes, todo. Entonces cuando yo leo me va a salir realmente las cosas que corresponden, ¿no? Voy a aclarar, voy a tener más luces. Y yo pensé que esto era y no es así. Ay, qué bien que lo he leído, ¿no? Para no cometer errores y luego estar retrocediendo. Me va a ayudar a hacer un mejor planteamiento o también me va a ayudar a retroceder y decir, no, 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 no lo hago porque me voy a meter en camisa de 11 varas si no conozco esto, no tengo acceso a la municipalidad. No se olviden que siempre tienen que ver que es accesible, ¿eh? Ustedes tienen las fuentes necesarias para poder acceder a esto. Si no, se va a hacer engorrosa la investigación. ¿Ok? Hoy día he empezado antes, señores, porque tengo 2 exámenes de grado. Hoy día era una clase muy corta porque ya era solamente conclusiones y recomendaciones. Entonces, señores, hemos terminado la jornada de este curso inductivo de lo que es investigación, metodología, taller, como lo quieran llamar, cada uno le da un nombre diferente. Es un curso muy importante, espero que les sirva mucho las láminas, el material que se deja, espero que les sirva de algo las clases que se han desarrollado. Por favor, tomen en cuenta, lean, quieren hacer una buena investigación, hay que leer. Estamos viendo justamente gracias a Marco que los temas no se hacen así generales, lo que me ha traído son temas. El en hacer pues una problemática, ¿no? Que es lo que quiere abordar esos 2 temas que está presentando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna? Isabel, ¿puedes No, habilitarles un ratito? De repente quieren hacer alguna pregunta. doctora, se les ha habilitado el micrófono, pues alguna desea A ver, realizarlo. gracias. Les estamos habilitando a todos el micrófono por si acaso quieren hacerme alguna pregunta antes de que me retire y me despida.
¿Ninguno? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Víctor, le saludo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Doctora, una pregunta, discúlpeme. He estado viendo las sustentaciones de mi universidad de origen, que es las Américas, y en algunos casos los jurados, o hay un jurado en especial, que hace preguntas, por ejemplo, al tesista, que, por ejemplo, ¿qué es un marco teórico, no? O Ujú, qué es una matriz de consistencia. ujú. Ah, y quisiera saber si hay algún texto en el cual nos podamos apoyar para también saber sobre el concepto del mismo. O sea, al final el Bueno, tesista sí da el hay, tienen a concepto. Humberto Eco, está Sampieri, ¿no? Sí, sí hay, definitivamente hay un montón de material en investigación, ¿no? En Google tienen un montón de libros de metodología, qué es una matriz, para qué sirve, cómo está estructurada. Quiere decir que ese docente es metodólogo, seguro. ¿Qué es un marco? ¿Qué es un instrumento? ¿Cuál es el método? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? Tipo de investigación. Entonces, todas esas cositas yo les recomiendo que lo tienen en su matriz, en el último punto donde dice metodología, ¿no? Todas esas cositas deben afianzarlas con un poco más de concepto para que en el momento de la sustentación se lleven como una guía, ¿no? Porque les pueden preguntar eso, ¿no? Por ejemplo, si es que en esa universidad se hace estadística, les pueden preguntar qué es una prueba de hipótesis, qué es una validez, una confiabilidad, escala de Likert, ¿no? Spearman, Cronbach, o sea, todas esas cosas les pueden preguntar. Entonces debemos tener unas fichitas, ¿no? Que no se van a volver metodólogos, pero esas son las cosas importantes. O sea, un alumno no me sepa contestar qué es un marco teórico cuando él ha hecho la tesis, entonces ¿de qué estamos hablando? Que no me sepa decir qué es una matriz cuando él ha hecho la tesis, entonces ¿de qué estamos conversando? ¿No? Entonces, por ahí el docente saca su cuenta, pues el alumno la eche. Yo, por ejemplo, en alguna oportunidad en el examen, que hoy día tengo 2 exámenes, voy a preguntar, seguramente voy a preguntar, dígame, ¿cuál es la estructura de la matriz de consistencia? Seguro van a mirar al techo, al aire, bueno, aunque no sé si habrán sido mis alumnos, aunque no creo porque está prohibido. Entonces, ahí a veces los alumnos patinan, ¿no? Porque estudian, ¿no? O no se acuerdan, o no se preparan, o lo mandaron a hacer. Sí, hay diferentes libros, porque es una variable, por ejemplo. Y no saben que es una variable, aunque no lo crean. Son cosas básicas, pero que a veces a los alumnos, pues, se les puede pasar. Y sí hay bastantes libros ahí. Busca Humberto Eco o Hernández Sampieri. Hernández Sampieri es un excelente libro. Muy fácil, muy didáctico. Recomiendo ese. Ok, Víctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, señores. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, solamente me queda despedirme, agradecerles a todos ustedes su participación a este evento, agradecerle a los organizadores de Biloyer una vez más por la confianza depositada en mí para el dictado de este curso. Les recomiendo de que lean, de que tomen un buen libro como Sampieri, les recomiendo de que esto es ganas, actitud, tiempo. No es difícil hacerlo, es, de verdad, es ganas, ¿no? Eh, Disponer al menos de 2 horas para poder terminar exitosamente. Que difícil sea hacerlo, no. Es lo más difícil, lo que les he dicho, para mí el proyecto. La tesis es súper fácil, para mí. Todo sale de los resultados del instrumento, ¿no? Ahí van a salir las conclusiones, van a salir las recomendaciones, va a salir la discusión. Entonces, por eso es que es importante que el instrumento esté bien elaborado, porque va a responder a la hipótesis y a los objetivos, ¿sí? Si el instrumento está bien elaborado, no va a responder. Por eso en algunas universidades sí nos piden validez y confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que a ese instrumento que se le ha aplicado se le van a aplicar unas fórmulas donde me va a dar el valor o el porcentaje de cada pregunta. Si cada pregunta pasa de 6, quiere decir que está bien hecha.
Si paga pregunta tiene menos de 6, quiere decir que la pregunta está mal hecha y se tiene que volver a redactar, replantear, ¿ok? Eso es importante, pero no todas las universidades lo piden. Entonces, hay que mirar ese tipo de cositas. Cuando tengan ese tipo de aspectos estadísticos, tienen que contratar a un estadístico. No se la den de que ustedes son estadísticos, no. Inviertan, porque el estadístico es el que le va a hacer la parte importante, que son los resultados. Los va a ayudar con la interpretación para que ustedes puedan hacer sus conclusiones. ¿Ok? Entonces sí es necesario ese acompañamiento. No nos olvidemos que el estadístico es un profesional, ¿no? Para eso estudia, para aplicar este tipo de estadística. Ok, señores, entonces si ya no hay ninguna pregunta, me despido de todos ustedes con un abrazo fraterno. Muchas gracias. Esta era la última clase, una clase corta ya, porque solamente eran las conclusiones, que es una cosa muy pequeña, y que espero de que hayan sabido aprovechar este curso. Me voy con mucha pena de que no presentaron las matrices como habíamos acordado, pero bueno, seguramente en el camino lo irán elaborando. Y Marco, mucha suerte en lo que decidas hacer. Tome en cuenta los consejos que te doy. Tienes muy buena intención, me gusta, tienes mucha actitud, cambias, corriges, arreglas, no te desanimes, a la primera no se hacen, a la segunda se hacen, a la tercera se hacen. Por lo menos son unas 4 o 5 o 6 veces que vas a levantar y caer hasta que lo logras, ¿sí? Pero mientras eso, estás leyendo para poder obtenerlo. Y claro que sí, lo vas a lograr, ya me contarás. ¿Okay? Muchas gracias a todos entonces. Isabel, muchas gracias, por favor, haces llegar mi agradecimiento a todos los organizadores de Biloyer. Y suerte para todos, Víctor, mucha suerte para Miguel, Mijael, el Rubén, para todos, Allison, ¿sí? Para todos en general, sus respectivas universidades. No tengan miedo, investigar no es nada del otro mundo. Además que nadie puede conocer la tesis mejor que el investigador. Grábense bien eso, ni el jurado mismo, porque ellos no lo han hecho, ¿sí? Entonces, no deben tener miedo de presentarse, porque no, ellos no pueden saber más que ustedes, ¿sí? Claro, vamos ahí con los nervios que son propios del momento, pero una vez que ya comiencen a desenvolver, van a ver que eso se les pasa y comienzan a contestar fluidamente como corresponde. Un abrazo para todos, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Acompañarnos Muchas gracias. en la siguiente oportunidad.